buenos días, el Señor les bendiga. Gracias a Dios por llegar hasta aquí. Y el día de hoy continuamos con el Salmo 50. Nos quedamos en el episodio pasado a la mitad de los versículos del capítulo. Entonces vamos a continuar el día de hoy con este salmo tan importante, tan hermoso, donde el Señor habla y nosotros prestamos atención. Gracias, nos acompaña nuevamente Ruth Torres, acompañándolos en un episodio más de Amadas por Cristo y dándole continuidad al versículo que veíamos la semana pasada, pero no sin antes presentar también a nuestra anfitriona. Eunice Muñoz, muchas gracias, Dios les bendiga. Bueno, pues comenzamos. Mira, algo que estabas comentando, Eunice, y voy a tomarte un poco la palabra, el versículo 14, donde menciona: ofrece a Dios sacrificios de acción de gracia y cumple al Altísimo tus votos. Así como matrimonio, tú y yo estamos, cada una tiene su propio matrimonio, estamos casadas. Yo con mi esposo, cuando nos decidimos casar, hicimos nuestros votos. Ustedes también con el hermano Eric hicieron sus votos al momento de casarse, o no los dijeron ahí, pero entre ustedes se hablaron, lo platicaron, lo que se espera de cada uno de ustedes, pero también nosotros tenemos votos hacia nuestro buen Padre, hacia el Padre Celestial, y uno de esos votos, cada quien lo experimentó, pero fue servirle a Él. Así es. Servirle a Él, y aquí dice: ofrece a Dios sacrificios de acción de gracias. Debemos de ser agradecidos en todo momento, en esas situaciones difíciles o esas pruebas, pero también en aquellos momentos alegres, felices, estar agradecidos y cumplir al Altísimo esos votos, esa obediencia que a Dios le agrada, y que mismo la palabra de Dios dice que no espera sacrificios de animales, sino de un corazón contrito, humillado, un corazón que está dispuesto, un corazón que ha decidido arrepentirse sinceramente, sin tapujos. Así es. Así que sinceramente, y aquí en el versículo anterior me voy a ir al 13, donde dice: ¿acaso he de comer carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Y si nos vamos en el Nuevo Testamento, esto estamos hablando en el Antiguo Testamento, pero si nos vamos al Nuevo Testamento, en Hebreos, me gustaría hacer lectura de Hebreos 10, del versículo 5 al versículo 10, que dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Estos sacrificios eran los que se hacían en el antiguo pacto. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Lo que estamos leyendo aquí en el versículo 13 y 14 lo podemos también confirmar en los versículos de Hebreos capítulo 10, en el versículo 10, donde dice un solo voto, una sola ofrenda. Sí. ¿Cuál fue esa ofrenda? La que hizo nuestro Señor Jesucristo en esa cruz por el perdón de todos nuestros pecados. Así es, y también se cumple, así como dijiste tú, toda la palabra del Señor se complementa a sí misma, en sí misma, y nos acabas de mostrar en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento también encontramos diferentes ocasiones en las que el Señor nos expresa eso mismo, y hay un pasaje que me gustó que está en Oseas 6, el versículo 6, pero voy a leer desde el versículo 4,
le dice Dios a su pueblo: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Está hablando el Señor bien claro, ¿verdad? A nosotros, nuestra justicia, nuestra misericordia, nos dura un ratito, una llamarada, como decimos, ¿verdad? Y después se nos olvidó, se fue. Y la mayor parte del tiempo estamos viviendo para nosotros. Llega algo, ¿verdad? Y nos hace enojar, y ahí ya, ¿verdad?, se nos olvidó que somos hijos de Dios, de un Padre de misericordia. Lo que nos lleva a la siguiente parte. Vamos a continuar leyendo los versículos del 16 en adelante. Bueno, no los vamos a leer para no consumir parte del tiempo, pero usted lo puede tener ahí en su palabra, en su Biblia. Cómo a partir de aquí, del versículo 16 en adelante al 22, el Señor habla a todo aquel que de algún modo ha conocido la palabra de Dios, ha escuchado de Dios, que es un Dios justo, es un Dios inteligente, porque de Él es la inteligencia y Él nos la da por ser creación suya. El hombre se llena de soberbia, intenta darse méritos de muchas cosas, e incluso se jacta de conocer a Dios, de haberlo entendido, y usa su palabra. ¿Qué delito tan horrible es eso, ese pensamiento? Y me hace decir las palabras, ¿verdad?, que Jesús dijo en aquel momento que estaba Él junto a la cruz, en la cruz, que dijo: Señor, ten misericordia de ellos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque el hombre que se jacta así, aquel hombre que conoce a Dios de lejos, pero no le ha rendido su corazón, que ha vuelto su corazón un corazón de piedra, donde rechaza a Dios, y aún así se atreve a hablar de su palabra pretendiendo entenderla, queriendo aplicar justicia. A veces escucho personas, ¿verdad?, hablando de que Dios es amor y Dios nos ama a todos, así que si tú eres así y así, no te preocupes, Dios te ama. Es una mentira tan grande que el diablo ha puesto en medio y todos la han tomado. No podemos tomar a Dios así, en vano, dice su palabra. Su palabra tampoco podemos tomar en vano ni a la ligera, porque Dios es un Dios celoso. Y si Dios ha sido muy paciente, no pensemos, ¿verdad?, como comentabas tú en el episodio anterior, que no va a llegar su ira. Su palabra se va a presentar. Y hay de todos aquellos que han endurecido su corazón y no se quieren arrepentir, porque va a llegar el cumplimiento de su palabra y va a ser algo muy fuerte, muy impactante. Si los truenos, los fuertes vientos, el agua, ¿verdad?, cuando viene bajando de los ríos hacia abajo, nos hacen, ¿verdad?, que digamos, qué poderoso. Eso no tiene nada de comparación cuando la ira del Señor se presente a causa del pecado del mundo. Y eso me hace también recordar, y hablando aquí del versículo 16 y 17, relacionarlo, y me gustaría leerlo para relacionarlo con este versículo en 1 Corintios 8, únicamente el versículo 2 y 3. Pero en el Salmo 16 menciona: pero al malvado Dios le dice: ¿qué derecho tienes de decir mis estatutos y de tomar en tu boca mi pacto? Pues aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Porque, y en 1 Corintios, capítulo 8, versículo 2 y 3, lo veíamos en la escuela dominical con los jóvenes, y dice su palabra: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios,
es conocido por Él. Amén, qué hermosas palabras. Sí. Qué hermoso y tan ciertas las palabras de nuestro Señor. Y también tenemos en 2 de Pedro 3:9, lo que les hemos comentado, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. El Señor nos ama tanto a todos que ha estado deteniendo su ira por amor a todos nosotros. El Señor espera, ¿verdad?, que dejemos ese corazón lleno de soberbia, lleno de tantas cosas, y que digamos, Padre, te he fallado, perdóname. Y que le entreguemos nuestra vida. No solamente una vez que digamos, ya lo hice, ya cumplí, ya me voy, ya puedo hacer lo que yo quiera. No. Que le digamos al Señor, transfórmame, hazme como un vaso nuevo, ¿verdad? Recordemos que Dios también es nuestro alfarero, y que así como tenemos delante de nosotros esta taza, ¿verdad? Antes, ¿cuántas veces tuvo que quien la hizo, ¿verdad? Tal vez esto es una resultado de una línea de producción, pero antes era muy artesanal todo, ¿verdad? ¿Cuántas veces el artesano tuvo que destruir su obra porque no le gustaba, no le iba gustando el resultado, y lo volvía a hacer y lo volvía a hacer hasta que quedara como él quería? Que así nos presentemos delante del Señor y le digamos, transfórmame a tu manera, a tu voluntad. Y que siempre, ¿verdad?, tengamos presente que todo lo que hagamos para el Señor sea con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente, que no caigamos, ¿verdad?, en ese relajamiento y nos olvidemos de que Él es nuestro Padre y es un Dios vivo que está siempre viendo nuestro corazón. Sí, sí, tal vez, hermana, amiga, amigo, alguien que está escuchando este mensaje, tal vez se cree indigno, que le ha fallado a Dios, que no ha cumplido esos votos al Padre, que tal vez tuvo esa caída o se desvió en algún momento de su vida. Con todo el corazón nosotros le decimos que no es tarde, que mientras usted tenga vida, hermano, usted está a tiempo para reconciliarse con Dios. Porque dice la palabra de Dios que 7 veces cae el justo, pero de todas ellas la librará el Señor. Y también dice en su palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que no temas en regresar a Dios, en regresar a Jesucristo, porque como un padre, Él está con los brazos abiertos y Él está dispuesto a perdonarnos. Solo nos pide que nos arrepintamos de corazón, que dejemos de hacer lo que a Él no le agrada o ante sus ojos no está bien, y hagamos ahora su voluntad, y Él nos va a transformar, como mencionabas con el ejemplo de la taza, de ese alfarero que está haciendo esa obra. Así está Dios con nosotros. Él nos toma en sus manos y nos moldea, así como nos hizo a su imagen y semejanza, pero también nuestro corazón lo puede moldear a su imagen y semejanza. Amén, amén. Gracias por tus palabras, son de mucha bendición. Y queremos terminar ya con un último pasaje que está en Proverbios 4, capítulo 23, versículo 23, perdónenme. Dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Que el Señor les bendiga y que el Señor también guarde nuestros corazones. Amén. Gracias. Bye.